Estamos llegando al final del día, pero vamos que todavía queda más conocimiento y un poco más para aprender con este gran panel de expertos, hablando un poco, tratando de pasar a veces de las propuestas o las políticas a la acción concreta. Y queremos hacer un recorrido para ver estos distintos casos de éxito, acercarlos a ustedes, para tener la diversidad de este panel y las perspectivas desde un destino, desde una agencia, desde empresas organizadoras de eventos, desde los alojamientos y el caso concreto también de Uruguay. Así que es un placer estar acá con todos hoy. Podemos arrancar con Leo, que nos cuente un poco. Les cuento que Iguazú ha sido certificado como destino turístico sostenible por Biosphere y ha venido trabajando en los últimos años fuertemente. Queremos que nos cuentes un poco, Leo, para los destinos presentes de aquí de Uruguay y de la región que nos acompañan, ¿cómo fue el proceso de comenzar este camino a la sostenibilidad? A veces nos parece un mundo tan grande, también en nuestras perspectivas, ¿no? Y siempre que realizamos un viaje, también poniéndonos en el rol de viajeros y turistas responsables, siempre que realizamos un viaje generamos un impacto, pero cuando hablamos precisamente de turismo sostenible es cómo empezamos a ver cómo ese impacto puede ser positivo y no solo hablar de sostenibilidad ambiental, sino sobre todo también la sostenibilidad económica, la sostenibilidad social, y cómo también ser sostenible, aunque suene fea la frase también, puede ser un negocio y una oportunidad, además de algo que debemos trabajar todos. Contanos un poco, Leo, bienvenido. Bueno, gracias Lía. Quiero agradecer a Madsen y a la Municipalidad de Montevideo por darnos el honor de estar acá y porque realmente es muy importante poder contarles a todos nuestra experiencia como destino turístico. Les cuento que este jueves a las 11 de la mañana tenemos un acto en el ente de turismo donde vamos a recibir justamente esa certificación. Entonces estamos muy felices, muy emocionados, pero uno se emociona más cuando tiene que contar esto, porque realmente he leído hace poco en un medio de prensa y decía, la sostenibilidad no es moda. Y yo creo que tampoco es un lujo y nosotros no lo tomamos tampoco como una obligación, sino como una oportunidad, porque la obligación nuestra hacia el futuro creo que ya la tenemos incorporada y encaramos este proceso de ser sostenibles acompañando a nuestro sector privado, porque en Iguazú hace muchos años se viene trabajando en sostenibilidad y hoy nosotros tenemos ya casi 60 empresas que están certificadas en sostenibilidad. Entonces, viene esa decisión política de acompañar a ese crecimiento, por un lado, de nuestra oferta turística, de una oferta turística sostenible y también de la demanda turística. Nosotros en 2019, antes de la pandemia, habíamos cerrado con más de 1.500.000 visitantes en el Parque Nacional Iguazú. Y en Iguazú convivimos con las aves, con los animales, con la flora, con los ríos, con las culturas originarias. Entonces decidimos, luego de la pandemia, empezar este proceso. Y uno lo hace desde la naturaleza. Nosotros como Misiones somos capital nacional de la biodiversidad, pero también piensa en la gente. Hoy la viceministra cerró diciendo que el trabajo de la gente es importante. Entonces nosotros también sabemos y apuntamos a eso con la sostenibilidad. Imagínense, yo le decía recién en términos de oportunidad, y para mí, como promotor del turismo, como gestor, como el encargado de promocionar Iguazú en el mundo, ya me dio esa oportunidad de estar acá. Pero antes de eso ya trascendió esa noticia, ya se enteraron que Iguazú ha certificado. Por eso nos han invitado. Entonces, seguimos promocionando el destino. Y así en el año 2021 en Fitur firmamos ese convenio para iniciar el proceso. Y ya fue un motivo de orgullo. Entonces, creo que la pregunta era si le invitamos a los destinos o le podemos decir que comiencen a certificar. Sí, sí, hay que tomar la decisión y uno como gestor, y vuelvo a repetir esto porque es muy importante, siempre piensa en la gente. Entonces, pensar en la gente es muy importante, apostar a la sostenibilidad.
Qué importante esto que decís, porque ya tiene un valor, una virtud en la comunicación del destino. Por un lado, un resultado, un beneficio, porque a veces es por qué certificar o cuán difícil es el proceso, ¿no? Y como destino me interesa que nos cuentes un poco de esta articulación. Hablabas del privado, pero cómo lograr ese proceso y cuáles fueron un poco los desafíos o los obstáculos, cómo fue su experiencia. Bueno, nosotros trabajamos ya, por ahí en la presentación decía presidente Iturem, Iturem es el ente de turismo de Iguazú. Y el ente de turismo de Iguazú es mixto y está compuesto por el presidente, que es la parte política, y tenemos 7 representantes de la actividad privada, de cámaras y asociaciones. Entonces, esto ya, si uno mira un ODS, ya es un punto a favor que tenemos como destino para poder seguir trabajando. Entonces, ¿por qué iniciamos y por qué le invito a que inicien? Porque se van a dar cuenta que no empiezan desde cero, que alguien ya ha iniciado ese camino, personas, empresas, emprendedores, organizaciones, y cuando inician ese proceso ya se van a sentir acompañados automáticamente. Entonces, la decisión ya la habíamos tomado en nuestro directorio, ya la habíamos hablado, con el acompañamiento muy fuerte, por supuesto, del intendente, también de la provincia de Misiones, porque Misiones es capital nacional de la biodiversidad, tenemos 1/3 de nuestra provincia protegida, y así inicia ese proceso, y fueron 2 años de mucho trabajo. Pero en ese camino nos fuimos encontrando con que ya había resultados logrados. Entonces uno se va motivando. Y se va motivando además porque desde turismo te reunís con la dirección de empleo municipal, con la otra dirección de saneamiento, y vas aprendiendo incluso que hay mucho más trabajo que se va haciendo desde tu equipo de trabajo hacia la gente, hacia el municipio y también hacia el turista. Entonces es motivador el camino cuando uno va encontrando esos resultados. Y así ya el orgullo era mirar la página y decir Iguazú está en el proceso, y con un solo clic va a nuestra página web y ahí puede enterarse de toda nuestra oferta turística. Para uno que promociona ya era algo muy, muy importante, y de repente nos encontramos, ya dice certificado el destino Iguazú. Entonces, felicitaciones, me parece que merece un aplauso también, ¿no? Porque hemos estado celebrando también como destino turístico, como destino inteligente a Montevideo, y creo que ese proceso del que hablas, los 2 años, el equipo de trabajo merece ese lindo reconocimiento, que uno lo ve y sabe todo el trabajo que estuvo atrás. Y hoy también hablan de que a veces no se sabe qué hace la mano derecha o la mano izquierda, y muchas veces ya hacemos muchísimas acciones en sostenibilidad, no solo desde turismo, sino desde todas las áreas de gobierno, de otros ministerios, pero simplemente no las conocemos o no las tenemos ordenadas. Entonces, ¿cómo estas certificaciones también, que vamos a hablar de certificaciones de alojamientos y en cada uno de los verticales, nos ayudan un poco a ordenar todas estas acciones que estamos haciendo, poder hacer un diagnóstico, un plan de sostenibilidad y seguir caminando juntos y de forma colaborativa hacia ellos, ¿no? Entonces creo que retroalimenta un poco este círculo virtuoso que también contagia todo el destino, ¿no? Sí, hoy vi muchas presentaciones, realmente uno saca un poco de todo, ¿no? Y decía, se hace en conjunto la sostenibilidad, y se hace en conjunto justamente, y tiene que haber una decisión del gobierno, tiene que haber un acompañamiento del sector privado, hay que involucrar a la comunidad y también al turista, porque cada acción realmente cuenta. Eso es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Cada acción que nosotros realizamos realmente suma, realmente cuenta. Y si uno como ciudadano de cuidar las plazas, de no tirar basura, de comprar lo local, y el empresario y los emprendedores invirtiendo justamente en certificaciones, y el turista también eligiendo aquellos productos, empresas o destinos que son sostenibles. Eso también es muy importante. Hay una conciencia muy grande hoy en el turismo. Nosotros estuvimos recorriendo varias ferias internacionales ya en este año, empezando Madrid, estuvimos en Bogotá, estuvimos en WTM en San Pablo, bueno, en Buenos Aires, ahora Montevideo. En muchos lugares ya se nota esa conciencia y esa búsqueda que se está dando. Entonces, es el camino, y es un camino de ida, y realmente si nosotros vamos a recibir
ese certificado el jueves, pero el proceso continúa. Esto no termina, hay que seguir trabajando. Pero también quería aprovechar estos minutos para mostrarle un minutito de cómo nosotros tratamos con esta campaña de sustentabilidad, involucrar a la gente que trabaja, involucrar a la población, pero también mostrarle a los turistas cómo la sustentabilidad está dentro de nuestros negocios, de nuestras empresas, de nuestro destino. Así que si podemos mostrar el video. Ahí vamos a compartir un video, gracias por traerlo, Leo. Iguazú es un destino de naturaleza que tiene como emblema la sustentabilidad. Tenemos un orquidiario donde tenemos plantines de árboles autóctonos y planificamos esa plantación dentro del predio y también dentro de la ciudad para poder compensar nuestra huella de carbono. Lía, no sé si tengo un minuto más. Damos un minuto. Un minuto más. Para contarles que en este video de un minuto tratamos de mostrar mucho de cómo se trabaja, cómo está el servicio de primer nivel, cómo está el contacto con la selva, cómo trabaja nuestra comunidad, la incorporación de productos locales, porque tenemos sector primario también en nuestra comunidad y con la HT y junto con Hoteles Más Verdes realizamos muchas acciones de encontrar ese sector primario con el sector terciario en diferentes espacios, principalmente hoteles o salones, para que esa producción pueda llegar a la mesa del turista y que ellos también puedan trabajar, involucrarse en la actividad. Y que con Hoteles Más Verde, durante ese proceso, el municipio de Iguazú, el ente de turismo y Hoteles Más Verdes hicimos un esfuerzo en conjunto para certificar 10 nuevos emprendimientos en Iguazú. Y en este caso elegimos hoteles de 3 estrellas, pequeños negocios o cabañas, que tenemos mucho, para que la gente entienda que certificar en sostenibilidad no es solamente para los hoteles de 4 o 5 estrellas, sino es para todos. De esos 10 lugares recibimos 6 inscriptos, yo decía, ojalá que 2 certifiquen, certificaron 4, así que eso fue realmente es un orgullo. Y todavía me siguen llamando para que vaya a sacarme la foto con los empleados porque están súper motivados. Cada uno tiene su experiencia para contar. Realmente tengo muchas cosas que me han contado de resultados de esa certificación. Entonces, encaren como empresa, acompañan a las empresas. Y siendo destino turístico creo que es muy gratificante y en definitiva el cierre de todo ese trabajo está en el corazón. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué importante esto del contagio también de la gente, y esto de no es para, a veces se piensa que requiere grandes inversiones, hoy también hablamos de innovación, de tecnología, y se piensa que es para grandes empresas, para grandes agencias, o en este caso para grandes cadenas hoteleras o que tienen ese presupuesto para destinar, y saber que todos nos podemos acercar y empezar a transitar este camino y pasar un poco a la acción, como a nivel privado, que empezamos a tomar conciencia y después ya no podemos dejar de ver esas pequeñas acciones que hacen a la diferencia. Bueno, y Patricia, que también desde Iguazú nos puede contar un poco la perspectiva como empresaria de cómo hacemos para incluir la sostenibilidad en la creación de experiencias turísticas. Bueno, primero agradecerles profundamente esta invitación, nos honra muchísimo. Más que nada, estamos felices de compartir lo que tanto amamos con nuestros pares, que son parte de nuestra vida. Voy a ser breve porque no da para mucho, pero voy a ser concisa. Es un propósito de vida. Cuando uno decide, yo en el año 88 empecé mi empresa de turismo,
Cuando llegamos al destino nos fijamos que el comercio era lo fuerte. Estaba totalmente dejado de lado el turismo y el territorio te habla. Estaban los guaraníes con muchas necesidades. Cuando yo voy siempre llevo cosas de ellos porque es nuestro presente, nuestro regalo y nuestro intercambio con los lugares que visitamos. Yo traigo los guaraníes y de acá me llevo vinos, acá me llevo muchas cosas. En mi habitación habían cosas maravillosas, bueno, yo le voy a dejar mis presentes. Así empezamos con nuestra empresa, trabajando con ellos. Vino el chamán en el lugar más grande de Iguazú, que está la mayor comunidad, y empezamos con no olvidar lo que es una artesanía guaraní. Después empezamos con mucho respeto, horarios para ir a visitarlos. Empezaron a cocinar, empezaron a soltarse y hoy esas 2.500 personas que lo componen viven al 100% del turismo. Ustedes me dijeron, ¿qué hacen en pandemia? En pandemia también siguió el proceso. Seguimos comprándoles, porque qué mejor presente que llevar algo real, algo auténtico. Después tuvimos muchísimas experiencias. Por ejemplo, algo que estaba olvidado era cómo hacían ellos la ceremonia de la yerba mate. Hoy pueden hacerlo en la provincia de Misiones y es algo maravilloso. Al igual que la ceremonia del té. Si bien el té no es un elemento autóctono de Misiones, fue incluido en los años 30 del siglo pasado, también lo incluimos. El turismo tiene una transversalidad increíble porque afecta directamente a la población donde se desarrolla y va directamente a la hotelería. Soy hotelera, soy agente de viajes, soy gastronómica, estudié gastronomía en la parte sustentable y también me dedico al transporte. ¿Pero por qué? Porque realmente tengo una curiosidad enorme de saber lo que pasa y sobre todo se crean unos vínculos increíbles en el correr del día. Tus grandes amigos están en el turismo. Entonces, justamente en la vida diaria nos representa ese del caminar juntos. Hoy, con la experiencia que nos estamos transmitiendo, nos vamos llenos ambos de haber compartido esto, ¿no? Una de las cuestiones que siempre me preocupaba era, en Iguazú teníamos un problema muy grave en los años 88-90, que toda la gente se iba a Brasil porque era más barato, eran hoteles de tutu grandes. Entonces nosotros éramos muy pequeños, éramos 5.000 habitaciones, Brasil eran 35.000. ¿Qué hacer para que se queden en Iguazú teniendo semejante David y Goliat? Bueno, empezamos a trabajar con la sustentabilidad real. La provincia de Misiones, en ese momento muy preocupada, teníamos unos terrenos, había mucha intrusión, se llaman las 600 hectáreas, Selva Iriapú, dio las 300 hectáreas para los guaraníes y 300 para los emprendedores que hagan lodge y hagan hoteles de selva. Nadie se animaba, bueno, me animé, hice el primer lodge de selva, que justamente si lo vieron en el video, se llama la aldea La Selva Lodge, y desde el momento que ingresan hasta que se van es experiencia de Misiones, cómo se construyó. Eso fue, digamos, cómo se construyó la provincia de Misiones, con una aldea. Después hice un hotel que se llama el Pueblito Iguazú, que ya es cuando vino Bustillo, que es el creador, digamos, del pueblo, en la parte arquitectónica, con el primer parque nacional. E hice un pueblo simulando lo que es el pueblo Iguazú, con todo lo que representa, que tiene un mariposario, un orquidiario, un bromeliario, y la comida local, que es kilómetro cero. Bueno, ¿qué hicimos con los de kilómetro cero? Fuimos a un lugar que se llama Cabureí, muy pegado a Iguazú, y trajimos a todos los productores locales que tenían que dejar el tabaco porque los estaba enfermando. Entonces nos pusimos de acuerdo, todos los de Iguazú, y compramos los productos que ellos hacen. Nos reunimos con todos los productores locales de la región y nos hicimos responsables, porque a nosotros nos encanta comer comida fresca. Los pescados que ustedes ven son de los pescadores locales. Tenemos una variedad enorme de productos, ¿no? Para eso, obviamente, estuve en el Culinario Basquet y en el Cordon Bleu aprendiendo de gastronomía, y todo nuestro equipo también. Otra de las cosas que para nosotros fue fundamental es haber hecho los glamping, que después de pandemia la gente quiso aislarse. Hicimos 10 domos y está sobre el río Iguazú, y la gente lo pasa bárbaro porque en ese lugar hicimos una finca de frutas y le compramos a todos los locales de Puerto Iguazú y cocinamos con todos los que se acercan, sus mermeladas.
Y para cierre terminamos con un emprendimiento que lo hicimos en pandemia también, que se llama Yaboticaba Mercado de Selva. Es un mercado en la cual pueden ir cualquiera de ustedes y van a encontrar desde una yerba mate hasta una mermelada que se come que solamente hay en Iguazú, que son las que es un árbol comestible que se llama yacaratía. Entonces, todo eso lo podemos encontrar con los chefs locales, los cocineros locales y con los guaraníes, que también son grandes cocineros. A mí me encanta también mostrar cómo vive un misionero. Hice una casa misionera en la cual podés estar y te atiende un misionero y se llama Botánica House Experience. Entonces, llegás a la casa botánica, tiene solo 7 habitaciones y vivís adentro como un misionero, atendido como que fueras tal. De hecho, nosotros siempre decimos que es ley del misionero la hospitalidad y nos encanta atenderlos y mimarlos. Una de las cuestiones que a mí más me encantan también es trabajar mucho con la naturaleza y el medio ambiente, e hicimos meditaciones. Como somos parte del proyecto Yaguareté, hace unos 15 años nos quedamos con 50 yaguaretés y gracias a esta red hoy tenemos más de 110. Somos parte de esa red de ponerle los collares para seguirlos en la selva, también de hacer las cámaras trampa. Es algo fantástico porque lo que uno da recibe y recibe lo que da. Nuestra población turística creció con mucha conciencia, nos falta mucho aún por hacer. También somos parte de haber hecho hace 20 años el Instituto Tecnológico Iguazú porque no teníamos gente profesional dedicada al turismo, entonces también empezamos esa iniciativa y hoy ya es una realidad. Trabajamos muchísimo con la parte pública, la parte privada, como bien lo dijo Leo, somos un mismo barco que nos tenemos que ayudar uno a otro. Y permanentemente, ante una situación, hay mucha comunicación. O sea, acá no hay una comunicación rota, porque la comunicación rota te lleva al desastre, ¿no? Mucha comunicación. Hoy soy presidente del Convention Bureau en este momento en mi ciudad y trabajamos mucho con las instituciones que hacen parte del día a día con los turistas que llegan. Y algo para cerrar, que es muy importante desde la operadora, les voy a decir algo. Hoy el lujo no es el cairel de cristal, y siempre lo hablamos con Hoteles Los Verdes. El lujo es ir a un lugar auténtico, maravilloso, comer una comida fresca y también decir, bueno, estuve en un lugar que no voy a repetir nunca más en otro, que no voy a estar acá. Y digo, wow, qué increíble, qué hermoso este lugar y cómo se conserva, ¿no? Porque nuestro turismo internacional es cada día más fuerte, tenemos los feriados, perdimos el miedo de Brasil, nos parece fantástico, Brasil es enorme, para 10.000, sí, hace tu convención de 10.000 personas en Brasil, pero nosotros tenemos los incentivos, los grupos pequeños que cuidamos tanto y nos fuimos para ese segmento. Ese es nuestro segmento y el que elegimos nosotros para estar. Bueno, muchísimas gracias. Una inspiración. Me parece que todos tenemos ganas de ir a Iguazú en este momento, así que nos llevaste un poco, creo, en cuerpo. Vamos a ir, mira, ya tenemos. En cuerpo y alma, y qué importante, hoy a la mañana también en el panel que hablábamos de calidad, hablábamos esto de crear experiencias memorables, y hace un ratito lo conversábamos con Leo, cómo realmente uno conecta con las emociones y es ese sorprender al viajero que viva eso único, auténtico, pasa a ser el lujo realmente de esta vida, como el tiempo, y esas sensaciones, esas emociones que no se olvidan nunca más. Entonces es parte de esto de conectar con la naturaleza, conectar, ayudar a las comunidades locales. Felicitaciones por ese trabajo y te robo un ratito más. Estamos en un evento carbono neutral, felicitaciones también por esto, podemos celebrarlo. Y también como presidenta de OCA comentar un poco cómo vamos trabajando también no solo en la sostenibilidad del destino, en la sostenibilidad de la creación de las experiencias y de la hotelería, pero también desde el lado de los eventos y la creación de los eventos. Bueno, es muy importante lo que vamos a hablar con respecto a los eventos. Algo que se me estaba pasando son las certificaciones. Esto sin una certificación... la certificación es el que te mide los procesos, ¿no? Nosotros en la empresa nos certificamos, fuimos el primer operador certificado en la Argentina, Rainforest Alliance, después nos hicimos Travel Life, Preferred Nature, y obviamente en hotelería
también lo hicimos cuando no estaba Hoteles Más Verdes. Hoteles Más Verdes para nosotros fue algo fantástico porque nos hicimos socios en absolutamente todos los procesos y nos alegra muchísimo que estén en Iguazú y que compartamos ese sentido común que es el cuidado del medio ambiente, la cultura local y sobre todo las economías regionales tal cual lo son. Después le va a tocar a ella hablar, pero volviendo a lo que me dijiste, es importantísimo trabajar con ellos porque trabajamos en hoteles. Los venues, que es donde se desarrolla el evento, aparte de los venues como que no están dentro de un hotel, es fundamental que esté sostenible porque ahora un incentivo te pide que sea sostenible, ya no es tendencia, es realidad. La Rural, que es el más grande de Buenos Aires, sobre todo está certificado porque se lo piden y porque lo necesitan y porque no hay otra forma más de hacer eventos sin este requerimiento. Entonces, AOCA, desde el día que empecé, como parámetro y por lo fanática que soy, porque soy una fanática y también apasionada del turismo, lo primero que hicimos es empezar con los procesos de certificación de los venues con la HT, pero sobre todo también somos parte de un conglomerado internacional, que es el JTC, que hoy estuviste vos en reunión. Digo ella porque estamos muy, muy unidos. Un hotel, ¿qué pasa con la trazabilidad de un evento? Un hotel tiene que estar certificado, un venue tiene que estar certificado, la gastronomía también. Entonces es un círculo virtuoso en la cual viene un evento y se va muy feliz y muy contento porque va y tiene esa experiencia única de estar en un lugar que no puede estar más en ningún otro lugar, que es en la Argentina, y nosotros le damos lo que ellos ya lo piden con antelación. Los incentivos es algo que los que más lo requieren, sobre todo los norteamericanos, que siempre hacen un camino al andar y cuando se van quieren dejar a todo aquel invitado que vino al evento, llevarse una sensación de que hicieron algo por el destino. Y la única forma de dárselas de esta forma, hacerlo así, ¿no? Entonces, nosotros desde AOCA, a todos nuestros miembros, empezamos también este año la profesionalización con los cursos de capacitación específico para los eventos, desde que se inicia hasta que finaliza. Así que también los invitamos, si quieren conocer más, acá estamos por medio del día, que nos consulten, que estamos a entera disposición. Hoy me pareció maravilloso escuchar a todos los profesionales que estuvieron acá, porque es el ABC cuando uno sale de la facultad para empezar a caminar. Después uno sigue el abecedario, pero en realidad ese es el parámetro y la formación que tenemos al inicio. Muy bien, bueno, que nos corren los tiempos, pero después van a estar todos disponibles también para ir juntándonos y sacar dudas, conocerse y acercarse a los panelistas y a todos nosotros que estamos a disposición. Pero vamos un poquito, algunos conocerán ya el programa Hoteles Más Verdes o habrán visto a Dani, otros no, así que contanos un poco, Dani, cómo la Asociación Hotelera de Argentina llega con este programa de Hoteles Más Verdes y sobre todo que desembarcó en Uruguay hace poco. Comentanos un poco cómo fue el proceso y cuáles fueron los aprendizajes de Uruguay puntualmente para quienes están hoy acá. Bueno, gracias primero por el espacio. Acá ya me hicieron tremenda introducción. Hoteles Más Verdes es un programa de sustentabilidad hotelera que nace como una herramienta de gestión, ¿sí? Es un programa de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina, que es una cámara empresaria que nuclea a los hoteles de alta gama. Fue así que se decidió empezar a trabajar la sustentabilidad y con el devenir de los diagnósticos, el estado de situación, en qué estadio estábamos en aquel entonces, que fue 15 años atrás, surge la posibilidad de trabajar en una certificación. Fue así que se encara ese camino con todo lo que ello conlleva para hacerlo bien, transparente, sin pensar que íbamos a pasar las fronteras. Y empezamos a encontrar emprendedores, empresarios que ya venían trabajando, como decía Leo, o sea, uno empieza a transitar ese camino tanto para adentro como para afuera del alojamiento y se encuentra que hay cosas que ya las hace, ¿sí? Porque a veces tenemos en el imaginario que ser sustentable es algo como inalcanzable o que está relacionado con una gran inversión. Y en definitiva tiene que ver con el repensar de cómo estamos haciendo las cosas y hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos proyectar nuestro futuro. Y el clima nos viene informando últimamente que lo tenemos que hacer las cosas un poquito mejor. Así que con todo eso, con gente que ya empezó antes este camino, con gente que se quiere sumar y no sabe cómo,
con el clima que acompaña, con la coyuntura también económica de cada uno de los países y de nuestros destinos, que influye un montón, ¿sí? Porque claramente la sustentabilidad no es solo ambiental, sino que es social, cultural y económica, fue que se termina desarrollando esta herramienta que tiene estadios, tiene niveles, ¿sí? Para aquellos que recién empiezan a transitar este camino, tenemos el nivel bronce, y para aquellos que ya lo empezaron tiempo atrás, tenemos el nivel oro, como es el caso de acá de las personas que nos acompañan en el panel, y bueno, ya seguirán escuchando. Pero bueno, eso creo que fue la clave como para empezar a desarrollarlo. Ahí nosotros también tenemos un certamen, que hoy por hoy también es regional, cruzó fronteras, en principio era solo de Argentina, porque también necesitamos ese espacio de ponernos de acuerdo y de conocer en qué está el otro, en qué es lo que está haciendo, en copiarnos, en contagiarnos. Hay veces esto de hacer cosas pero no contarlas porque me parece que no está bueno, que si no es como alardear, y no, al contrario, o sea, uno contando las cosas buenas que hace, contagia, ¿no? O sea, salimos de acá queriendo empezar a hacer cosas, algo tenemos que hacer. Bueno, hay cosas que son muy fáciles y de muy fácil implementación. Primero, la comunicación, o sea, leer, ¿sí?, lo que nos están comunicando, ¿sí?, leer entre líneas. Cuando somos viajeros, porque en definitiva acá estamos como empresarios, como emprendedores, pero también somos viajeros en algún momento del año. Así que ahí también, ¿no?, llevarlo a la práctica desde la primera persona y ponernos en el lugar del viajero. Pero entonces, volviendo a cómo nace esto y con la proyección que tenía, que en definitiva, como les comentaba, no pensábamos cruzar fronteras. La verdad que con el acompañamiento de empresarios y de destinos, que también tenemos trabajo con los destinos, pasó esto, ¿no? El que surgió la oportunidad, como decía Leo al principio. Surgió la oportunidad porque desde la Cámara Empresaria, que esto también es algo atípico, lo remarcamos porque es algo atípico, por lo general las certificaciones son propuestas privadas, ¿sí?, o de fundaciones. Y en este caso es una Cámara Empresaria la que lleva adelante la certificación. Estamos avalados por el Consejo Global de Turismo Sostenible, es decir, nuestro estándar, nuestra herramienta, tiene un criterio que es a nivel global, ¿sí?, o sea, que es de mínima, ¿sí? Después está la creatividad que va a acompañar todo este proceso. Pero lo que logramos hacer es acuerdo con otras cámaras de la región, en principio con la Cámara Hotelera de Paraguay y luego con la de Uruguay, y terminamos, entonces les cuento al final, terminamos certificando hoteles fuera de Argentina, ¿sí? Y esto se puede hacer porque hay un diálogo, ¿sí?, porque hay decisiones estratégicas, porque hay establecimientos que acompañan. Y en definitiva en Uruguay nos pasó esto, que los hoteles nos escribían, yo tengo un alojamiento en Uruguay, ¿cómo hago esto? Y bueno, nosotros en ese momento, sin poder todavía cruzar el charco, como decimos, pero bueno, una vez que lo hicimos, ya nos encontramos con gente predispuesta, con gente que ya había transitado ese camino, y nos fue no fácil, pero sí el camino ya estaba allanado por esas decisiones estratégicas tomadas con antelación. Y bueno, ahora estamos acá, primero para agradecer, para ser parte, para compartir estos gratos resultados y hacer la invitación a que cada vez más alojamientos se sumen a certificar. Y como yo siempre digo, desde la humildad, pueden certificar hoteles más verdes o cualquier otra herramienta, pero ahí es que este discurso es sobre mi propósito, o sea, yo quiero dejar realmente un futuro, ¿sí?, para los que vienen. Y bueno, acá es donde los invitamos a acercarse a conocer, ¿sí?, específicamente cómo es la herramienta y a desmitificar las principales cuestiones, y con esto voy cerrando. Sí. Primero, este es el destino, Iguazú es un destino por excelencia en el imaginario, ¿no?, de lo que nos imaginamos de la sustentabilidad. Uno cuando piensa en sustentabilidad piensa en la selva, ¿sí?, amo la selva. Pero bueno, hay hoteles certificados en Iguazú, hay un montón, en el nivel oro, pero también hay hoteles certificados en Salto y hay hoteles certificados en Montevideo, ¿sí? Hay hoteles certificados en la Patagonia y hay hoteles certificados en la ciudad de Buenos Aires. Así que ese mito de que no, esto es para el otro bioma, en la otra región, no, ya no va más. Después, el tipo de hotel, o sea, no, es para hoteles de cadena, o no, los de cadena te dicen no, porque el lujo, porque no sé qué, porque no, es para los hoteles chiquitos. Bueno, tampoco. O sea, tenemos hoteles, alojamientos rurales de 3 habitaciones certificados y tenemos alojamientos en las ciudades, como es Montevideo. Y después la inversión, que ahora también medio voy dando el pie, pero a veces se piensa que ser sustentable es invertir
Y no, lo primero es repensar. O sea, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Sí? Y de ahí en adelante ver cómo lo podemos hacer mejor. Siempre se puede hacer mejor porque, en definitiva, es calidad, ¿no? O sea, para nosotros la calidad es fundamental como parte del proceso y la propuesta es esas buenas prácticas que ustedes seguramente ya llevan en sus empresas puedan entrelazarlas como un sistema, ¿sí? Porque en definitiva lo que nosotros certificamos son los sistemas de gestión sustentables. Muchas gracias, Dani. Bien, Damos aplauso. pie. Fuerte aplauso. Nos quedan 5 minutos. Nos quedan 5 minutos, 5 así que minutos y pasamos fracción. a la última exposición. Flavia, venimos al caso práctico. Pasamos un poco desde la certificación, cómo ordenar, cómo crear estas experiencias, cómo animarnos a empezar e iniciar este proceso. Queremos que se vayan con esa inspiración en lo personal, en lo profesional, en sus empresas, en sus destinos. Todos podemos empezar a recorrer este camino y tenemos un caso concreto. Flavia, un placer tenerte en el panel para que nos cuentes un poco la experiencia y como te dio pie, Dani, tal vez contar a ver si esa inversión es tal o si en verdad también estamos encontrando un beneficio. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la oportunidad. Realmente para mí es un orgullo porque hemos empezado a transcurrir esto con bastante dificultad, no es tan fácil. Lo empezamos en el 2017, eso está bueno decirlo, también porque en realidad se logra y se encuentra en camino. Empezamos en el 2017 y acá veo a Gustavo, que fue un iniciador en el tema. En realidad yo arranqué con el sello verde turístico del Ministerio de Turismo. Eso me hizo empezar a pensar. Hubieron cosas que fueron como explosivas en la cabeza del empresario. Por ejemplo, una de las partes de empleo, que fue la que me llamó mucho la atención, y ahí voy más hacia lo social, porque tenemos que entender que la certificación también es social, la preocupación del bajo nivel de estudio. Cuando uno empieza a poner en números, en planilla, y analizar números y datos, es cuando dice, ¿qué puedo hacer para que esto cambie? La vorágine del día a día no te permite, cuando estás en una empresa hotelera, como en el caso mío, que estoy en Termas del Aymán, cuando no pierde la colilla, es el funcionario que no vino, lo otro que pasó, la luz que se cortó o lo que sea. Entonces uno empieza como en lo cotidiano y pierde el foco y pierde el plan de trabajo. Creo que la pandemia nos llevó justamente a pensar eso. ¿Qué hacemos ahora? Ahora tenemos un parate y pensemos cómo vamos de acá para adelante. Mi preocupación mayor era, estamos en Termas del Aymán, es un hotel termal que usa mucha agua, y bueno, y por ahí empezó el tema de la sustentabilidad también. ¿Qué hacemos con el agua, que es nuestro recurso natural? ¿Cómo lo cuidamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y qué está pasando aquí? Ahí, bueno, terminó el tema de la certificación del Ministerio de Turismo, arranqué con Pacto Global, adhiriendo a Pacto Global, y después arranqué con Hoteles Más Verdes, que para mí realmente, Dani, fue maravilloso, vos lo sabés. Fue como, en realidad, es justamente bajar a tierra todo eso que estábamos pensando y trabajar muy de cerca lo social y lo sustentable, lo medioambiental. Obviamente que lo económico, si una empresa no es si no es rentable, no es sustentable, o sea que eso lo voy a dejar de lado. Después quiero comentar algunos desafíos quizás que fueron los más importantes para arrancar. ¿Por dónde arrancar? Eso yo creo que es el paso que no nos lleva a dar el paso. O sea, entonces eso es lo primero que tenemos que pensar. ¿Por dónde arrancar? Quizás falta conocimiento, hoy está mucho más cerca, hoy tenemos colegas que sí lo hacen. Yo creo que además cuando uno arranca por este camino, lo que más quiere es compartir lo que hace. O sea que los invito también, estoy a las órdenes para que me consulten, para que vean, esto es un hotel pequeño, o sea que en definitiva se logra, se puede llegar y se puede hacer. Cuando nosotros certificamos en Hoteles Más Verdes, arrancamos en la categoría bronce, hay un coacheo que te acompaña muy de cerca, entonces está bueno porque vas viendo, vas entendiendo qué es lo que tenés que hacer. Después nos pasaron a plata porque dijeron, no están haciendo las cosas muy bien. ¿Pero por qué? Porque en realidad lo veníamos haciendo desde el 2017 como con muchas ganas y quizás desordenadamente porque no estaba la certificación. Entonces la certificación ordena, la certificación pone el foco y sabe hacia dónde vamos y organiza el trabajo. Otro tema importante, ¿cuánto me sale? Eso es lo que todos nos preguntamos y tenemos ese falso concepto de sustentabilidad, rentabilidad, barato, caro, inversión, y ahí empezamos como a marearnos y como que de ahí nos salimos. Yo les puedo decir que en realidad hoy hay muchas herramientas, aquí en Uruguay al menos, del Estado, que tenemos un INEFOP, un ANDE,
para hacer lo que sea, contratar consultores, tener músculo dentro de la empresa, tener capacitación, tener profesionales, invertir justamente. O sea que les puedo decir que en realidad también hay muchas herramientas que nos llevan a lograr esto. Es salir a buscarlas, porque son muy accesibles y se puede hacer. Después, cuando hablan del ahorro real, hay un ahorro real. Nosotros con esto de la certificación empezamos a pensar en la producción fotovoltaica de energía. Hoy en realidad nos embarcamos en un proyecto en el 2020 y hoy les puedo decir que el ahorro es real. O sea, les puedo decir en números cuánto es el ahorro y el ahorro es real. El ahorro de agua caliente y el agua termal, que es nuestro recurso natural y que es lo que más debemos de cuidar, también es real. Y esto me gusta decirlo, sensores que salen $11 te hacen gastar el agua necesaria para mantener las condiciones de la piscina y la temperatura. Hay que salir a buscar al que sabe. Cuando uno no sabe, tiene que tener el teléfono del que sabe y hay que ir a buscarlo. Entonces, lo fuimos a buscar, conseguimos eso y hoy estamos haciendo un ahorro. O sea que hoy en realidad estamos extrayendo la mitad del agua que estábamos extrayendo del acuífero guaraní. O sea que eso realmente para nosotros fue sumamente importante. Otro tema que nos planteamos, ¿por qué ser sostenibles? Yo creo que acá estábamos comentando hoy, a mí me gusta mucho el tema social y el tema social se ve al otro día. Quizás lo medioambiental nos cuesta más, tenemos que ver cuál es la repercusión, pero lo social se ve al otro día. Y entonces con esto de la certificación empezó un compromiso con las mujeres emprendedoras, con las instituciones, con la comunidad local, trabajar con los entes educativos, el compromiso con los proveedores, los turistas, el funcionario. Realmente se genera una red de trabajo y una red tan comprometida cuando la gente está sensibilizada con el tema y el que no estaba entrando. Y esto, como decían ustedes, es un camino de ida. Cuando uno arranca, acelerador, a fondo, y en realidad después hay 2 millones de acciones para hacer. Beneficio. Bueno, en realidad hoy el cliente, todos sabemos que el turista también busca otras cosas. Entonces es un acercamiento a ese otro turista que en realidad consume otro tipo de productos y que realmente es sumamente necesario. Y el equipo interno. Yo en realidad puedo decir que como experiencia el equipo interno, la mejora de la comunicación, están todos empoderados, todos quieren estudiar, todos quieren que llegue fin de año y haber terminado su ciclo básico, todos quieren que llegue a fin de año y haber terminado su capacitación en el IAE, que es el Instituto de Alta Especialización en Turismo en Salto, que lo estoy aprovechando muy bien también a través de certificación. Y eso también ha llevado a que los estudiantes quieran ser un poco los protagonistas del cambio. Entonces, los mismos trabajadores de Aguasol hoy van a sus clases y es el que trabaja en Aguasol, es el que está con el tema sustentable, es el que nos va a ayudar con el concurso de sostenibilidad Hoteles Más Verdes. Entonces, eso obviamente que al equipo le hace muy bien. Han salido como de ese trabajo diario para replantearse quién soy, qué importante que soy y cuánto puedo darle a la comunidad. O sea que hoy estamos todos trabajando desde ese lugar, el equipo está muy comprometido y seguramente es por aquí. Perfecto. Muchísimas gracias.